Los escucho atentamente. Bueno, ayer se disparó el riesgo país, así que se nos ocurrió con Darío explicar qué es y después ver en relación con el mundo dónde estamos parados. Como siempre, Argentina apunta a ganar en todo. Primero, para entender qué es el riesgo país, que ayer superó los 2.500 puntos básicos. Un ejemplo concreto, práctico para entender qué es. El riesgo país, muchos dicen, mide la temperatura de la incertidumbre de la economía. Un ejemplo claro es, si una empresa quiere invertir, por ejemplo, $100.000 en la Argentina, vamos a hacer de cuenta que la tasa de interés de Estados Unidos es 5%. Para el ejemplo, es menor ahora. Si quiere invertir en Argentina, el riesgo país nos dice que a ese 5% le tienen que sumar un 25%, porque ayer superó los 2.500 puntos básicos de riesgo. ¿Qué quiere decir? Su proyecto, el de la empresa que está buscando invertir en Argentina, les debería dar una rentabilidad mayor al 30%, porque estoy sumando el 5% de Estados Unidos más el 25% del riesgo que tiene invertir en Argentina. O sea, tiene que ser muy tentador para que recién la empresa decida ingresar capitales para invertir en nuestro país. Ese es un ejemplo práctico de cómo nos afecta a todos que el riesgo país suba, porque somos un país mucho más riesgoso en el que cuesta mucho más que lleguen las inversiones. Lo que vimos en esa placa es que el riesgo país más alto que tuvimos en toda nuestra historia fue en el 2002, que llegó a 7.220 puntos. Igual en la teoría se dice que cuando supera entre los 700 y los 1.000 puntos, ya estás fuera del mundo, diríamos. Entonces tener... O sea, que no puedes acceder al financiamiento privado. Totalmente. Tener 1.500, 2.000... Ya estás 10 puntos arriba del financiamiento. En dólares estamos hablando. Entonces tener 1.500, 2.000, 2.500 ya es gravísimo. Y el más bajo que tuvimos fue en el gobierno de Néstor Kirchner en 2007, que llegó a 184 puntos básicos. O sea, sería un 1,8 de tasa superior a la de Estados Unidos. Qué manera de arruinar la Argentina, Porque vos, bueno, 7.000 obviamente la crisis del 2001, no hace falta explicarla, pero después tuviste un momento donde venías con inflación controlada, riesgo país controlado. Qué manera de destruir todo, ¿no? Porque tenías la posibilidad de seguir encaminado, encarrilado, No, siempre hay que hacer negocio. Y acá vemos presidente por presidente, vemos que como, bueno, Alberto Fernández ya hace algunos meses superó la inflación anualizada que había tenido el gobierno de Mauricio Macri. Estamos al límite también de superar el riesgo país más alto ahora, porque ya lo superamos antes del último acuerdo con el fondo, que había superado los 4.000 puntos básicos el riesgo país. Pero acá vemos presidente por presidente el mayor y el menor riesgo país que tuvieron cada uno. Igual ahora Darío creo que tiene para mostrarnos la evolución. Uno podría decir, obviamente, ¿qué te diría un defensor hoy de la política oficial? Bueno, pero pará, porque el mundo está en una situación de mucha inestabilidad, está muy complicado todo. No es solo Argentina que la está pasando mal. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos en comparación, por lo pronto, con nuestros vecinos, con aquellos países que viven de cosas parecidas, que producen... Palo y palo. Uno imaginaría, la misma región. Uno imaginaría, misma región, ¿no? Con características similares, una historia similar. Olvidate. Bueno, fijémonos el mapa, lo que nos va a mostrar, que es muy parecido a lo que pasa con la inflación. La anomalía absoluta que es la Argentina con los 2.508 puntos que llegó ayer. Fíjate si vamos de norte a sur, ¿no? Fíjate México, como está, 450 puntos. Tenés Guatemala, 322 puntos. Tenés Honduras, El Salvador, uno de los dos países de América Latina que supera a Argentina, 2.600 puntos. Y ahora te cuento por qué El Salvador. Claro, ahí tenemos un problema con la Ahora te cuento por qué El Salvador, pero uno de los dos que lo supera. Costa Rica, 430 puntos, Panamá, 255, Colombia, 422, vemos esa mancha negra, 35.000 puntos de Venezuela, sin medición. Está fuera del mundo. Fuera del mapa, absolutamente. Ecuador, 1.070, porque Ecuador también está con un tema con el FMI. Bueno, y después fíjate los vecinos más cercanos, Perú 200, Brasil 329, Bolivia 612 en una situación medio ahí al límite, pero Chile 182, Uruguay, Uruguay 145, Chile y Uruguay en casi todas las mediciones. Midas lo que midas te van a dar que están por encima del resto de América Latina. Con lo cual, bueno, esto te muestra un poco qué está pasando. ¿Por qué El Salvador también está en esta situación? Porque El Salvador
lo contamos acá, el presidente Nayib Bukele tomó la decisión de convertir al Bitcoin en moneda de curso legal. A partir de esa decisión empezó a acumular reservas en Bitcoin. Claro, una cosa es cuando el Bitcoin estaba a $60.000. Y acaban de desplomar las reservas nacionales. Hoy perdiste el 50% de las reservas. Exacto. Bueno, de hecho ahora tenemos un gráfico que muestra cómo fue la evolución de todos estos países en los últimos 15 años. Sacamos a Venezuela porque se rompe todo si tomamos Venezuela, porque estaría tan arriba que quedarían todos pegados. Pero fíjate, de 2007 a esta parte. Ecuador picando en punta, una Argentina que estaba en 500, fíjate, en 2011, finales del segundo mandato de Cristina Kirchner, hasta empieza a subir. Ahí se mueve hasta este momento como el resto de los países. Bastante alineado. En gobierno de Macri, 2015, bueno, fin de gobierno de Cristina. Ecuador, fíjate, siempre por encima, El Salvador aparece por ahí, pero todo bastante controlado. Ahora sí, ya estamos gobierno de Macri, crisis del 2018, vamos a ver que empieza a subir Argentina, empieza a subir 2019, bueno, Ecuador sube en un momento más que Argentina. Fíjate lo que es El Salvador, ¿eh? El Salvador, a partir de agosto del año pasado. Eso es todo crisis de criptomonedas. Todo por las cripto, todo por la locura de Nayib Bukele. Y fíjate abajo, Uruguay, todo, con Chile, Uruguay está abajo de todo. ¿no? Estabilidad absoluta de hace tantos años. Con lo cual, como en tantas cosas, anomalía absoluta Argentina. Ahora, para que tengamos dimensión de la locura, digamos, en la que se convirtió la economía argentina, miremos una placa que nos muestra, bueno, a nivel mundial. Si uno piensa, ¿qué países deberían estar peor que Argentina? Y Ucrania no puede estar mejor que Argentina. Bueno, casi. Fíjate lo que el riesgo país de Ucrania, 3.600 puntos. No estamos muy lejos de eso. Un país arrasado por país, pero esa es la locura. No estamos esa es la locura. Un país donde, o sea, compartimos 6 millones de personas emigraron en los últimos 9 meses. Y estás igual que Rusia, que está en default. Rusia entró en default ayer por primera vez en más de 100 años porque no puede pagar la deuda, porque justamente está aislado económicamente y nadie la acepta. Aún así, los inversores consideran que es igual de riesgoso invertir en Rusia que invertir o prestarle a Argentina. ¿No? Bueno, anomalía absoluta. Y también veíamos lo de Uruguay tan estable. ¿Por qué? Porque en gran parte también el riesgo país mide el cambio en las reglas de juego. Uruguay no cambia las reglas de juego hace mucho tiempo y en Argentina vemos todo el tiempo la política intenta hacer modificaciones y eso también influye en los inversores. ¿Quién diría que es un país aburrido? ¿Quién había dicho que Suiza era aburrido? Frederick, ¿no? Frederick, en materia de seguridad. Encima el tema más sensible. Hemos tenido cráneos la verdad, en materia de seguridad, tenés razón. Es que gran parte de esto es esto que decía Lara, la confianza política. Hay una cuestión política central, digamos. Si vos planteás reglas claras, si los gobiernos van manteniendo una línea, por lo menos. Pero vos fíjate, igual no importa el gobierno ya, ¿no? Pues si querés mirar también el periodo de Macri. Es que se empieza a disparar durante el segundo. Claro, pero tuviste la crisis del 2001, después llegaste, obviamente con todo lo que fue una Argentina arrasada, empezaste a recuperarte. El Néstor Kirchner manteniendo un poco los famosos superávit gemelos. No fuiste capaz de mantener lo que medianamente había empezado a funcionar y lo destruiste. O sea, perdés todas las oportunidades. Por eso te digo, la Argentina siempre es perdés años, es volver a empezar. Fíjate, tuviste 20 oportunidades donde podías haber estabilizado. Y es lo mismo que se ve con la inflación. Es algo que salva a algunos países, fíjate El Salvador, porque tiene un delirante como presidente, Ecuador, que tiene un problema, en parte también por la dolarización y por cuestiones económicas, pero el resto lo tiene resuelto. Sabe, digamos... Son temas que el mundo ya no discute. No discute, no tienen inflación, tienen una moneda propia, se pueden endeudar en el mercado internacional. El punto es que Argentina, en vez de hacer lo que hacen sus vecinos, dice, no, yo voy a hacer todo lo contrario. Porque la verdad es que hay casi una posición oficial. Pero porque a mí me parece que en la Argentina lo que está claro es... Voy a hacer todo lo que me permita a mí hacer negocios, como a los gobernantes digo, ¿eh? Entonces te cambian todas las reglas, no les importa nada, y así es como vamos perdiendo. Y nunca hubo conciencia del largo plazo, esto de mantener las reglas del juego. Jimmy acá nos decía, ¿por qué no copiamos, no imitamos a lo que hace el resto de los países? El resto de los países se mueven todos muy similares, teniendo en cuenta los shocks externos, porque está claro que hay ciertas cosas, cambios en la regla del juego que uno va a hacer que te van a afectar. Sí. Igual también es preocupante cómo nos movemos como sociedad también, porque todo esto es posible en la Argentina, esta dirigencia política es posible por nosotros. Digo, emerge de nuestra sociedad y en algún momento se le da o no legitimidad a través del voto. Es decir, también es muy preocupante nosotros como sociedad, cómo aceptamos absolutamente todo. Porque si no, no lo podrías hacer. Y vos fíjate que no importa, van cambiando los gobiernos y la Argentina va, viene. Y los países no crecen así. Es todo lo contrario, es un volver a empezar sistemático, ¿no?
Visto que cada gobierno se resetea o resetea a la Argentina y empieza de cero. Cada vez más abajo empezás. Y va a ser que Ecuador empieza a tranquilizarse ahora. Se va a empezar a tranquilizar. Bueno, ayer zafó Por Guillermo eso, Lasso se va a de un empezar a intento de destitución. Ya a empezar a partir de haber tranquilizar. zafado, ya durante lo que queda de mandato no lo pueden volver a tratar de Y destituir. si las Bitcoins llegan a subir, El Salvador vuelve a quedar solo. Sí, vamos a quedar solos. Sí.